Daniel Fernández, muy buenas noches. Doctor Enrique Rodríguez, muy buenas noches. No sé si me escucha, maestro. Escucho fuerte y claro, ¿usted me escucha? Muy bien, maestro. Le damos la bienvenida. Daniel Perfecto. Fernández, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña Daniel Fernández? Maestro, carambas, muchas gracias por esta oportunidad. Recién se va a conectar María Beatriz, la doctora María Beatriz Cerdán Flores. Eh, una bonita oportunidad para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. ¿Cómo está usted, maestro? Muy buenas Muy noches. bien, muchas gracias. Ya nos contestó Daniel, dice que desde Chile, qué bien. Ay, caramba, Emociona. Daniel Fernández, qué bonito. Eh, Sí, ya no, ya lugar. le he visto en varias reuniones a Daniel Fernández. Qué bonito. Sí. Saludos para el hermano país de Chile y sus ciudadanos. Sí, en otros proyectos también nos han acompañado. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Allá, ¿cómo andan? Bueno, acá donde ando en México se desató un viento bastante fuerte. A ver si no se va la luz, espero que no. Pero, este, yo creo que son estos cambios de estación, porque no, había estado muy tranquilo. Ahí viene el Eh, doctor Quatzin. Doctor Coutín Alejandro, muy buenas noches, maestro. Apenas, no, todavía no tiene su audio. Ahí va. ¿Qué maestro? Discúlpeme que el viento es así tan fuerte por donde está usted, maestro. Pues hace rato se fue un ratito y afortunadamente regresó muy rápido, pero esperemos que no. Doctor Coutín Alejandro, muy buenas noches, maestro. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, maestro? Muy buenas noches. Caramba. Gusto saludarlos a todos. Voy a tener mi cámara apagada porque ando aquí con mi niño, pero aquí vamos a estar. Ya, Y bueno, pues maestro. mucho éxito, Sí, sí, Enrique. va a ingresar con nosotros la doctora María Beatriz Sardán Flores. Estaríamos esperando, maestro, unos minutos, por favor. Creo que sí, Bueno, doctor, sin problema. acá en Lima nosotros estamos con es una de las temperaturas más altas de los últimos años. Sigue durando hasta el día de hoy. Ya ha iniciado labores en las escuelas, en las instituciones, institutos, universidades. Bueno, en la actividad aquí en Lima es muy congestionada el poder desplazarnos, un poco difícil, más aún en este horario, maestro, y ese es el Ok. problema que debe estar teniendo la doctora María Beatriz Sardán Flores, carambas. Sí, no se preocupe, entiendo. ¿Usted en Acá dónde se en encuentra, maestro? Por favor, díganos, ¿en qué parte? esta, bueno, soy aquí colega del profe, del doctor Quatzin. Estamos acá en Querétaro, en la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro es a qué distancia de lo que viene a ser la capital propiamente, maestro. Mm, ¿qué será? Pues depende el coche o el autobús, pero estamos 3 horas promedio. Son como 200 kilómetros aproximadamente. A unas 3 horas. Mm, ya, maestro, en algún momento vamos a visitar, nos vamos a dar un tiempo. Y bueno, Muy buenas noches, doctora, doctor. doctora María Beatriz Sardán Flores, muy buenas noches, doctora. Muy Aquí buenas noches, estamos con doctor, ¿qué el tal? doctor Enrique Rodríguez y también nos acompaña el día de Así hoy el es. doctor Cousin Alejandro. Sí, tenemos una interesante participación hoy. Estamos muy ávidos de comenzar la sesión de hoy del Seminario de Inteligencia Artificial y Arte y estamos muy contentos, contentísimos de tener a los doctores aquí en la jornada de hoy. Estoy haciendo una transmisión un poco bulliciosa porque justo me quedo en tránsito hacia casa, pero salvamos cualquier tipo de
de situación, ¿no? Estamos haciendo espero que todo se escuche bien. Si en algún momento tengo una distorsión, me precisan, pero es un honor muy grande tenerlos a los doctores en la sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, y también bienvenidos todos los participantes a este evento. Daniel Gracias, doctor. Fernández nos acompaña desde Chile, doctora María Beatriz, y Daniel Fernández ya nos ha acompañado en algunas sesiones. Claro que sí, nos acompañan de muchos países de Latinoamérica y de Iberoamérica, y cada día crecemos más porque hay personas que están evaluando el trabajo que se realiza, eh, están viendo la calidad de los ponentes que se presentan aquí generosamente porque lo hacen de una manera desinteresada para Buenas poder noches, colaborar con la Luis sociedad. Triana. Muy buenas noches, Luis Triana. Le Muy damos la buenas noches. bienvenida. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Doctor, entonces la ubicación de usted son a 3 horas de lo que vendría a ser la capital. Sí, exacto, doctor. Caramba. Aproximadamente. Le digo que depende en que se mueva uno, pero sí tiene toda la razón el doctor Cuatzi. Aproximadamente son 200 kilómetros, nada más que hay unos que sí le aceleran bastante, así que pueden hacer menos de 3 horas, pero regular entre 3 hasta a veces hasta 4 horas. ¿Y Pero, cuál es la movilidad que uno tendría que emplear, maestro? regularmente el autobús o el automóvil privado. Ah, ya. Caramba. Sí, solamente ya que sean un poquito ya más de kilómetros, pues sí hay la posibilidad del avión. Querétaro sí tiene un aeropuerto chiquito, pero sí tiene. Pero sí abre la posibilidad de llegar aquí en avión. Y ahí es donde está la Universidad de Querétaro, Autónoma de Querétaro. Sí, exactamente, estamos en la capital de Querétaro, al ladito del centro histórico, así que cuando quiera venir, con todo gusto por acá lo esperamos. Sí, deseo, igual que María Beatriz, visitar México, pero ir a conocer, sí, definitivamente, maestro. De todas maneras, hay un compromiso de querer ir a visitar a México. Yo he tenido ya invitaciones hace 2 años. Y bueno, la verdad también les digo, Argentina. Me han Ok. hablado por Colombia, por Ecuador, por Bolivia, pero así invitaciones así concretas, igual en Argentina. Eh, yo creo que a Colombia van a llegar un amigo mexicano, eh, donde se está viendo la posibilidad que va a haber ahí un encuentro. Va a ir un amigo de México, va a estar por ahí un amigo de Colombia. Yo no les aseguro porque cuando yo empiezo mis actividades, yo recién descanso en diciembre. De ahí en enero, en febrero, estoy tranquilo, pero bien un poco difícil en lo que va del año para mí, No, salir fuera de Perú. Es un poco que nos toma tiempo. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, ¿me escucha usted, doctora? Hoy sí, está. María, doctora no, María, dijo que está, bueno, ahí ya. Escucho con un poco de distorsión, estoy con un poco de problemas de conectividad, pero ¿ya? sí te escucho, María, sí te escucho. Perfecto, doctor. Ahora sí, Entonces, vamos a dar, por favor, inicio. ahora sí, ya, doctora. Muy buenas noches a los que nos están acompañando el día de hoy en este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024, Arte e Inteligencia Artificial. La ponencia tiene como título Retos y compromisos del docente y el artista ante la inteligencia artificial. La ponencia está a cargo del doctor Enrique Jesús Rodríguez Barcenas.
Antes de ceder la palabra a la doctora María Beatriz Cerdán Flores, hoy día en la mañana en las redes sociales, advertíamos que en el Perú, en México y en un tercer país de América Latina había actividades en relación a arte e inteligencia artificial. Y qué alegría, ¿no? Decirlo acá, doctora María Beatriz Cerdán Flores, usted quien habla, en diálogo con el doctor Cuauhcín Alejandro y todos los que integramos ese equipo maravilloso de arte e inteligencia artificial, que lo poquito que nosotros iniciamos, que también podamos ver en otras instituciones que tienen casi la misma línea. El doctor Cuauhcín Alejandro Rosales Peñalfaro, ahora el ponente, el doctor Enrique Rodríguez Barcena, la doctora Yasmín Tiznado, el doctor Jaime Lobato, desde el hermano país de Colombia, Andrés Felipe Pérez. Entonces, todos los que iniciamos esta idea, qué bonito que haya movido aquí en el Perú y en América Latina a otras universidades, a otras instituciones, escuelas superiores, a que también realicen actividades muy próximas o muy cercanas a lo nuestro. Y en ese sentido, a este equipo maravilloso, a nombre de mi persona, a nombre de la doctora María Beatriz Cerdán Flores, el equipo de trabajo aquí en el Perú y en el extranjero, muchas gracias. Cedo la palabra a usted, doctora María Beatriz Cerdán Flores. Sí, muchísimas gracias. Las disculpas del caso, si hay un poco de bulla al fondo, pero sabe que estamos digamos, camino a casa, pero eh, es un privilegio, es un alto honor tener al doctor Enrique Jesús Rodríguez Bárcena, que es licenciado y maestro en filosofía y candidato a doctor en artes por la Universidad Autónoma de Querétaro, docente en la licenciatura en artes visuales en la Facultad de Artes en materia como semiótica, arte y tecnología, estudios virtuales, seminario de titulación, seminario de tesis y discursos artísticos contemporáneos. Ha participado como docente ante otras universidades en el estado de Querétaro, como la Universidad Mesoamericana de San Juan del Río, el Centro de Estudios de Baggio en el Colegio Universitario de Santa Cruz y en la Facultad de Filosofía del Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe. Es coordinador de la maestría en arte y líder del grupo colegiado Interpretaciones de la Cultura, la Educación y las Artes desde el 2021. Su línea de investigación son filosofía, estética y teoría del arte. Recientemente ha publicado el libro Apuntes para una antropología de la vergüenza en el 2021 con la editorial Infinita y el artículo De lo sublime a lo siniestro, lo repugnante en Halley de Hoffman en la revista crítica SEI en el 2021. Ha participado en varios congresos a nivel nacional e internacional como ponente en temas relacionados con la filosofía, la cultura, la educación y artes. Como podrán advertir, el doctor que hoy es ponente es una persona muy versada dentro de su línea y tendremos el alto honor de escuchar su conferencia el día de hoy. Muchas gracias por su presentación, doctora María. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta presentación. Voy a, desgraciadamente los filósofos, cuando tenemos formación, lo que prima es como la parte del texto y pues bueno, si gustan se los comparto, pero me preferiría, me acomodaría más ir dando lectura sobre todo porque pues, es un texto tanto personal, reflexivo,
y me emociona bastante el hecho de estar aquí con ustedes. Me di a la tarea de revisar lo que se ha venido desarrollando por parte del instituto en ponencias pasadas y la verdad es me llena de orgullo que me hayan invitado porque pues ha estado bastante interesante las ponencias de algunos otros colegas y que pues bueno, en ese sentido, pues bueno, espero pues cumplir con las expectativas y pues también pues la dinámica para que no sea de manera pasiva en cualquier momento que ustedes quieran hacer una intervención, pues no nos esperemos hasta el último. Si alguien dice, pues no estoy de acuerdo, es una falsedad lo que usted dice, estoy de acuerdo en esa parte porque pues no venimos aquí a adoctrinar, sino más bien a discutir y a plantear preguntas, problemáticas que se están dando en torno a la inteligencia artificial. Bueno, les comento un poquito retos y compromisos del docente y el artista ante la inteligencia artificial. Soy Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Me planteo esta reflexión en este contexto. Ser docente, y aunque no soy artista, mis estudiantes se están formando como artistas. No me planteo como un defensor pleno de la CIA o de las inteligencias artificiales y su integración plena en el ámbito de la educación y las artes. Lo que quiero hacer ver al retomar a continuación a Walter Benjamin es que las tecnologías han cambiado ya, están lejanas, pero ya han cambiado, ya han tenido efectos de cambios en nuestra manera habitual de relacionarlos con los objetos artísticos, por un lado, y por el otro, que la manera en cómo nos relacionamos con ellos son parte de una mentalidad, una cultura, una forma histórica, política, económica, que en ocasiones la tecnología, cuando surge, fractura esas mentalidades o esos hábitos y pues bueno, esa es parte de ello. Las IA son una herramienta que pueden traer beneficios, pueden ayudar a disminuir niveles de desigualdad o equidad, permitiendo el acceso a la educación al mayor número de estudiantes, pero ello requiere tener recursos e infraestructura que los vuelvan realidad. Tal vez la tarea del docente no esté ya frente a grupo, sino en trabajar a la par con la CIA para determinar rutas, programas de aprendizaje o bien en el contacto directo y especializado con los estudiantes, con dificultades de aprendizaje. Ya no solo en diseñar un ambiente de aprendizaje, sino en devolverle al estudiante el gusto por aprender y por conocer. Comencemos por establecer los avances tecnológicos. Ellos permiten cuestionar las prácticas, los objetos que se producen y el sentido con el que se producen. Para principios del siglo XX, Walter Benjamin, en su texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, dio cuenta de la transformación de la percepción moderna ante el arte en el contexto de la ciudad y las nuevas tecnologías, de la reproducción de la imagen, como lo fueron para su momento la fotografía y el cine. Con este texto, Benjamin cuestionó la creatividad, el genio, el valor de lo imperecedero y los misterios ligados a la obra de arte. Con ello dio cuenta de varias revoluciones en el ámbito estético. La más conocida es la que se refiere a la función social de la obra de arte, la cual en su conjunto se había trastornado. Su fundamento pasó a ser del culto y el ritual a lo político y la exhibición. Bueno, aquí me permite un breve comentario, sobre todo en el caso, por ejemplo, de lo que fue esta cuestión de los valores que cuestiona Benjamin, su condición judía, pero también de socialista, marxista, le permitieron hacer ver que cuando comenzó la fotografía y el cine, su parte de pasar estas tecnologías, hacer accesible la imagen a la masa, cuestionaron estos valores que me parece interesante porque seguimos pendientes de ellos, sobre todo en lo que refiere a la creatividad, a la originalidad. Pero, pues bueno, en ese sentido, para Walter Benjamin resulta muy interesante cómo una tecnología cambia radicalmente nuestra forma de entender la obra de arte en una revolución en una revolución tecnológica, perdón. La fotografía y el cine disolvieron las distancias y la lejanía de la obra, y con ello se transformó el modo de relacionarse tradicionalmente con la obra. Así, la técnica y la tecnología transformaron la percepción y el soporte del objeto artístico, por lo cual el modo de hacer y operar del artista debía ser diferente a como había sido concebido tradicionalmente. En ese sentido, pues es la parte fundamental o una de las partes fundamentales del texto de Benjamin. La tecnología transforma los modos de hacer arte. La nueva manera de relacionarse con el trabajo trajo consigo la liquidación del valor tradicional de la obra de arte. Aquí nos podemos imaginar, tal vez ustedes lo sepan, cuando empezamos a ver las inteligencias artificiales generativas, por ejemplo, las que con la imagen
icónicamente de lo que podría ser precisamente el Papa Francisco, comenzaron ahí a fusionar con algunas otras estilos, modas, y que en este sentido hay una cuestión interesante aquí con el valor de la tradicional de la imagen. Eso es lo que va a marcar pauta para Benjamin, la relación que tenemos con las imágenes. Antes las imágenes les teníamos respeto, hoy ya no. Hoy las manoseamos, hoy las intervenimos, hoy las pasamos por el WhatsApp, etcétera. Es decir, no es muy probable que yo tenga un meme circulando el WhatsApp o alguna otra red social. Es decir, de la imagen, del icono que yo tengo, no me enfada, sino el hecho es que es posible. Ya no hay respeto hacia las imágenes, y menos, en este caso, no estamos hablando de la propia, sino de las imágenes, en este caso, que estaban dadas en los espacios sagrados y religiosos. Por un lado, su modo de ser percibida se dio por dos condiciones: el surgimiento de la masa y su intensidad en sus crecientes movimientos, los cuales les permitió el acceso y la adjudicación de sus reproducciones. Todos queremos tener la imagen, descargarla, compartirla, etc. Las nuevas formas de reproducción permitieron un acceso masivo de estas. Las masas transformaron el modo de recibir la obra de arte, volviéndolo más activas y participativas en dicha recepción. En este sentido, pues bueno, este texto es uno de los que reflexionamos y discutimos con los estudiantes, sobre todo en el contexto de las nuevas tecnologías y sobre todo, pues bueno, en este caso de la inteligencia artificial, de cómo ahora nos relacionamos con la imagen artística. Y en ese sentido, pues una de las reflexiones que en este caso en su formación, ellos siguen trabajando con técnicas que implican la transformación pues de materiales y trabajo con materiales físicos, tangibles, como puede ser desde el aspecto del grabado, la pintura, la escultura, pero la otra forma en la cual ya estamos accediendo también a la imagen artística, a su acceso y a su difusión. Sin embargo, uno de los principales problemas que Benjamin ya se planteaba al respecto es que la recepción se daba en la distracción, lo cual era un síntoma de transformaciones profundas en la percepción. Este es un aspecto importante, ¿no? Que tiene efectos tanto en lo artístico como en lo educativo, ¿no? Que va ligado al aura. Por ejemplo, en este momento, si bien estamos conectados, no digo que no me pongan atención, pero no puedo asegurar que ustedes me mantengan en esta tensión que dice decimonónica, ¿no? Donde la persona que habla o la obra de arte están ahí para absorber toda nuestra atención. Probablemente alguno esté viendo algún otro programa o atendiendo otra cosa. Entonces, la distracción ya no es un fenómeno, digámoslo así, ajeno, sino más bien se vuelve la centralidad de las relaciones. El ciudadano del siglo XX se había acostumbrado a las imágenes, luego la percepción se había vuelto mecánica, monótona. Es decir, que sea capaz de realizar ciertas tareas en medio de la distracción demuestra que se le ha vuelto costumbre resolverlas, ¿no? Que esa es una de las cuestiones también interesantes, no solamente pues cómo nos relacionamos con la imagen, ¿sí? O sea, el hecho de los movimientos, del ver, del esquipeo, del zapeo, del zapping, del hecho de estar cambiando continuamente ante las imágenes, que ya no nos concentran, no están dadas para ser contempladas. En otras palabras, el arte ya no absorbía o cuestionaba la percepción. La imagen artística ya no era un reto, ya no requería la atención del espectador. El arte se volvió una distracción para las masas, entretenimiento. Las masas buscaban diversión. El amante del arte se acercaba a con devoción y recogimiento. El arte se volvió solucionable a la percepción en general para la mayoría de la población. Luego ya no era capaz de movilizar a las masas, lo cual para Benjamin era una de las tareas más importantes del arte. Solo el cine afrontó, según Benjamin, esta situación con su acción de shock. Se convirtió en el referente para su época más actual e importante de aquella doctrina de la percepción que, según él, se llamó estética entre los griegos. Hasta finales del siglo XIX, la forma en que se había dado la obra de arte era para pocos. Los medios de reproducción de la imagen implicaron una revolución en su acceso. Es decir, tener fotografía, tener cine, es que ya está suponiendo la condición masiva de su recepción, lo cual tuvo efectos positivos de manera cuantitativa, pero negativos de manera cualitativa, que es donde viene un concepto que tal vez hayan escuchado por ahí, que es el concepto de aura. Benjamin diagnosticó a este fenómeno como la pérdida del aura,
el cual tenía consecuencias tanto negativas como positivas. La pérdida del aura no solo refleja la liberación del arte de su contexto sacro, esto que decíamos. Anteriormente íbamos al museo, a la galería, al templo, al icono religioso, para contemplar la imagen. Hoy en día no, las imágenes nos llegan, no tenemos que ni siquiera pararnos, simplemente estar conectados a datos, a un rebotador de señal de internet, etcétera. La disminución del valor tradicional. Su pérdida fue la oportunidad para hacer partícipe al espectador, que es otra cuestión bien importante. En este caso, por ejemplo, históricamente se va a desatar una cuestión que sus mismos colegas de la Escuela de Frankfurt, como van a ser Adorno y Horkheimer, en su texto Dialéctica de la Ilustración, ellos, por ejemplo, van a denunciar este aspecto de la industria cultural, que solamente ya en el título ellos denuncian una contradicción. La cultura no puede ser una industria, y en todo caso, si lo es porque ha venido a menos la cultura. Y ven en ese sentido que la cultura que le llega a las masas o tiene cierto carencia ya de valor. Sin embargo, Benjamin para la época se siente bastante optimista, sobre todo por el acceso que tienen a estas imágenes, a estas formas nuevas de imágenes que en otro tiempo no se hubieran tenido. Entonces, ese aspecto precisamente Benjamin lo ve muy positivo, sobre todo porque les llegan, pero inmediatamente, que en este caso es una cuestión bastante interesante, le van a permitir participar, que ese es un fenómeno artístico o de las artes, desde la literatura a las artes plásticas, las artes escénicas, donde el espectador ya también va a comenzar a participar de la creación. Hoy en fenómenos se ha generalizado como prosumidor, pero en ese sentido nosotros podemos identificar que esto, pues bueno, ya se fue abriendo brecha desde las primeras décadas del siglo XX. Continúo con el texto. En El autor como productor, Benjamin planteó, para su momento, la necesidad del poeta de ser ejemplo, de enseñar a otros autores y a ser escritores, a poner a disposición del público o al lector los aparatos, las tecnologías y las técnicas artísticas y volverlos colaboradores. Para esto, Benjamin toma como ejemplo a Brecht y a su teatro épico. Bueno, aquí, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de la cuestión de la colaboración, tiene que ver desde esta perspectiva con lo que les decía. Hay un cuestionamiento social, o sea, porque en este sentido lo que está admitiendo Benjamin es el beneficio social. No hablamos de socialistas, sino el beneficio social que tiene la tecnología. Que la tecnología haga partícipes, que llegue lo que no llegaba a todos. Y en ese sentido, las tecnologías en ese aspecto tienen un carácter bastante positivo. Cuando hablamos de Brent hacía uso de la interrupción, el montaje y el shock para romper con los hábitos de la recepción en contra de la ilusión en el público. Para Benjamin era importante romper con la ilusión porque se trataba en el fondo de romper con la realidad, no de reproducirla. La interrupción y el montaje le darían paso al asombro, es decir, al espectador de asombrarse y de descubrir el error, que eso no era, que hay algo ahí que no estaba bien, pero eso era lo positivo, en ese sentido de darle pauta de tomar conciencia del fenómeno, dando oportunidad al descubrimiento por parte del espectador. La ruptura tiene para Benjamin una función organizativa, ya que si la técnica dio pauta a un nuevo tipo de público, al público de masas, el arte debía responder también con este. La obra ya no se dirigía a un solo espectador, como la pintura o la novela, sino a un colectivo o a una masa. Por ello reconoce que Brecht no pierde de vista a las masas, pero no pasando por alto el aspecto educativo, se introduce en su propia producción artística la voluntad política, es decir, tomar conciencia para que posteriormente, pues esto tiene que ver con una cuestión civil, ¿no? De hacerse responsable, tomar sus decisiones, tomar la voz, no la otro aspecto que tienen las tecnologías, como ustedes lo verán en el aspecto del entretenimiento o la cultura de masas, es la pasividad. Pero ellos estaban viendo que las mismas tecnologías, en este caso del arte o las artes, tenían la posibilidad de hacernos partícipes en el ámbito civil y político. En ese sentido, en cierto sentido desilusionante, permite aprender las condiciones en las que se mueve el héroe, descubrir sus situaciones, permite poner distancia entre el espectador y la imagen. Este asombro es didáctico,
porque le enseña al espectador cómo funciona la ilusión. Tanto para Bren como para Benjamin, el hombre tiene una relación con el mundo a través de la técnica, la cual es su segunda naturaleza, pero esta es a la vez mediadora de la forma en cómo organizamos los datos del mundo. La técnica media nuestra relación con el mundo y el mundo es mediado por la técnica, de tal modo que la percepción está mediada por la técnica. Luego, la percepción está mediada por los medios materiales, técnicos y tecnológicos. Si se da una revolución o una renovación en los medios técnicos, también, obviamente, se daría en el ámbito de la percepción. Las estrategias de extrañamiento en el arte fueron tomadas como un modo de salir de lo familiar a través de la interrupción y la transgresión. Si la violencia había atornilado a la percepción, entiéndase esta sentencia o esta afirmación como el hecho de lo que estaba pasando desde la revolución industrial y se fue configurando durante el siglo XIX, ¿no? Que habrá otros autores que den cuenta de esto, por ejemplo, de los más sobresalientes, no es el único, pero estará Baudelaire, por ejemplo, que dan cuenta de esta cuestión de lo que estaba pasando en las ciudades europeas, pero que por el otro lado ya, por ejemplo, un sociólogo, un filósofo sociólogo como es Simmel, van a empezar a decir, es que la gente reacciona ante estos estímulos cerrándose, ¿no? O sea, se acorazan, se cierran y ya ignoran y son indiferentes a esta gran cantidad de estímulos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, esta forma en que se dan los estímulos, imágenes, luces, espectáculos nocturnos, ruido de las máquinas ya para finales del siglo XIX que están atravesando las ciudades, los automóviles, etcétera. Todo esto dice la gente cómo mucha gente respondió siendo indiferente. Entonces, por eso la violencia que ocasionó que la gente se cerrara. Entonces dice, si la violencia había adormilado a la percepción, la violencia tendría que despertarlo, pero no está hablando de esa violencia, sino de esta manera de no comprensión o de no familiarización del objeto o de la imagen artística. Benjamin veía en el cine como técnica y como aparato un recurso que permitía la desautomatización de la percepción, ya que gracias a la técnica volvía consciente lo inconsciente, capturando el gesto. Para despertar la sensibilidad había que recuperar el poder apotropaico de la imagen. Bueno, la palabra tiene contextos de guerra, pero también religiosos, o más bien míticos. En el caso de lo apotropaico tiene que ver con esta imagen paralizante, por eso les había como desde que desfamiliariza. O sea, es una imagen que se nos presenta, pero no la podemos comprender o requiere para nuestras capacidades cognitivas y sensoriales decir, a ver qué está pasando ahí, ¿no? Esa es la apotropaico. Capaz de suspender el ritmo del mundo y de la batalla como corte de interrupción. El quiebre de la comunidad o el desvío intentan reavivar las sensaciones y la atención distraída. Los vestigios, los despojos de la historia son para Benjamin un contrarritmo que dan la oportunidad de apropiarse de la continuidad y la secuencialidad de las imágenes opiáceas, ¿no? En el sentido de que adormilan, no me retan, no me dicen, no hacen que yo repare en ese aspecto. En el ámbito metropolitano del siglo XIX, el ciudadano europeo quedó fascinado por los artefactos, dioramas, cosmoramas, pero a diferencia de las drogas, que también en este caso por eso les mencionaba ahí a Baudelaire, y en este caso también está Thomas de Quincey, en el caso, por ejemplo, del diario de un opiómano o lo que ha sido traducido como paraísos artificiales, o sea, la gente, de alguna manera, la indiferencia era una forma, pero también la de recurrir a las drogas en algún otro aspecto. Pero también son, digamos así, tecnologías. Dichos artefactos produjeron ilusiones, fantasgorías y también de manera colectiva. Denme un segundito. Perdón. Ante ellos y recurriendo a la técnica, Benjamin pone en el cine como una forma de despertar y recuperar la atención del espectador. Si la técnica o la tecnología tiene como efecto la distracción para las masas, Benjamin ve en el cine la oportunidad de invertir la situación y que el espectador, aún distraído, ve una oportunidad para volver a su mundo. De ahí que opte por los aparatos. Generalmente la distracción ha gozado de mala fama, sobre todo cuando se entiende como contradictorio a la atención, el interés y la concentración, que es una cuestión interesante. Esta no la voy a abordar, pero una pequeña digresión sería, ¿no? De lo que pasa cuando las tecnologías
se introducen al ámbito del aula y que en ocasiones, pues bueno, ha sido un reto, ¿no? Cuando pensamos que la relación que debemos tener docente-estudiante es la atención. Y si la distracción acontece, pues rompe, ¿no? Porque no me estás poniendo atención, no te intereso, salen los dramas y todas estas cuestiones. Pero es mucho más probable que la distracción sea nuestra manera habitual de estar en el mundo que la atención. Sin embargo, ese es un paradigma que pues está presente, no me enfoco en él en este trabajo, pero está presente en ese sentido, en el ámbito propio de las relaciones de aprendizaje. En ese sentido, en una cultura adicta a la productividad y la ganancia, la distracción deviene en pérdida de eficiencia. Lo que se pone en juego es la tensión entre lo interno y externo, lo que debe atender y lo que se debe ignorar, los estímulos y sus reacciones. La problemática se da cuando, en su exceso, en lugar de despertar, adormece o narcotiza, lo cual, para pensadores como Benjamin, es un peligro porque repercute negativamente en la capacidad de afectación y en sus cualidades como agente social de ciudadano moderno. Actuar bajo la luz de los reflectores, satisfacer al mismo tiempo las exigencias del micrófono, es una prueba de desempeño de primer orden. Representar esta prueba de desempeño significa mantener la humanidad ante el sistema de aparatos. Bueno, esta es una cita que recupero de esta cuestión haciendo alusión de la masa que se habitúa ya a ir al cine, pero que por el otro lado, lo que está viendo, y eso es consecuencia de Laura, y pues bueno, aplica para el mismo causa. En este caso, nuestra relación en este momento por la tecnología es, no es aurática. Y cuando hablamos de aurática no es propio del arte, sino lo propio del aura es el aquí y el ahora. Sin embargo, aunque la tecnología permite un nuevo mundo, un nuevo tipo de relaciones, si ustedes se fijan, esa relación es de alguna manera deshumanizante. Porque aunque yo me imagino que les estoy hablando a ustedes y ustedes se imaginan escuchándome, yo le estoy hablando a la pantalla, yo le estoy hablando aquí a este pedazo de plástico. En ese sentido, eso es lo que está haciendo alusión Benjamin. Y no porque lo vea en ese sentido solamente pues como pura tontería o estupidez, sino ese otro aspecto, ante qué actúa un autor, qué ve un espectador ante el cine, pues ve luces, ¿no? Y ahí le dedica tiempo. Y la otra persona cuando actúa en frente a aparatos, actúa precisamente. Ahí se le va su humanidad frente a ese aparato. Continúo con la cita. El interés en este desempeño es inmenso, puesto que ante un sistema de aparatos, ante el cual la mayor parte de los habitantes de la ciudad, oficinas y fábricas deben deshacerse de su humanidad mientras dura su jornada de trabajo. Son las mismas masas que en la noche llenan las salas de cine para tener la vivencia de cómo el intérprete de cine, ya deshumanizado, ellos también se deshumanizan en este momento, toma venganza por ellos no solo al afirmar su humanidad, o lo que se les presenta así ante el sistema de aparatos, sino como poner esa humanidad al servicio del propio triunfo. O sea, se imaginan que en este caso, pues yo cuando veo la batalla o pienso en una de estas recientes, no sé, sagas por ejemplo, de DC Comics o de Marvel, o sea, ahí pongo yo mis ilusiones, ¿no? De liberación, pero que Benjamin ve eso, ¿no? O sea, tú te emocionas ante la pantalla, deshumaniza porque en vez de tú estar saliendo a la calle a reclamar por tus derechos, estás ante un aparato deshumanizándote. Pero bueno, eso es de los pocos, bueno, es crítico, pero creo que más bien ve que eso es un aspecto donde la pantalla es una oportunidad a través de la cual romper su habitualidad puede dar la pauta para adaptar. Por eso el shock. El shock permitiría superar a través del cine aquellos límites que la propia técnica impone al hombre moderno. Benjamin vuelve a proponer invertir la situación. Si la atención enajena, la distracción concentra, invierte la relación. La recepción era inconsciente y para coincidir en este estado, la vida del shock, que no aspira a interrumpir el atargamiento, sino hacer partícipe al receptor de su aportación. O sea, en ese sentido, el shock, el aspecto apotropaico de la imagen, es la oportunidad de que despierte el espectador y en ese despertar recupere su conciencia. Dice, retomemos algunas de las proposiciones que Benjamin establece en este texto. Una, la técnica dio pauta a la aceleración de la reproducción de la imagen. Entonces, este exceso de imágenes, que hoy más o menos es algo habitual, no digo natural, sino habitual, porque pues, estamos en una época de hiperproducción e hiperconsumo de imágenes.
Juzgar la autenticidad escapa ante la reproductibilidad técnica. No hay por qué preguntarse ante una era donde la forma de generar imágenes es la técnica o la tecnología, no cabe la pregunta, según Benjamin, preguntarse por el original. 3. La aparición masiva de la obra y su vulgarización permite la cercanía al receptor que actualiza lo reproducido. Este es uno de los aspectos importantes en el caso de mi área, sobre todo por el hecho de lo que implica, por ejemplo, para el artista, pensar en la participación del espectador, en la colaboración del espectador en la generación de la obra, por poner un ejemplo. Se aniquila el valor tradicional de la herencia cultural, lo que les decía, ya no hay imágenes sagradas, todas tienen el mismo valor, ¿no? La orientación de la realidad hacia las masas y de las masas hacia ella es un proceso de alcances ilimitados, tanto para como para el mirar. El fundamento político y de exhibición sustituyen el ritual. En este caso, lo que Benjamin pone o recupera es que cuando íbamos nosotros al templo, al museo, era un ritual, es decir, había algo ahí de un aspecto de que nosotros en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia conciencia, se daba ante esa imagen como algo que nos invitaba aún más allá. Pero ahora no, la cuestión es la que tiene que ver con esta cuestión de cómo aquí ya está, de alguna manera prevé, por ejemplo, que lo va a decir, todos tenemos derecho a ser filmados. Y esto es una cuestión, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de yo tener un canal, ¿no? Piensen, por ejemplo, yo tener un canal, esto es, para hoy es comprensible, ¿no? Pues lo tienes en YouTube o en alguna otra dominio, pero en ese sentido, yo puedo ser precisamente generador de contenido, en este caso, que es un aspecto que importante históricamente, ¿no? Que no solamente por el abaratamiento de costos, sino por la disponibilidad que hay de ellos para que cada uno haga su propia imagen. El sistema de aparatos permite afirmar su unidad al mismo tiempo que anula el aura, ¿no? O sea, aquí no estamos en el aquí y el ahora, es el que no tenemos, pero hay otra esfera que nos envuelve, pero que ya no es el aquí y el ahora. La imagen especular del intérprete es supervisada por la masa, ¿sí? La masa siempre está atenta. De hecho, nos damos cuenta de que lo que importa para la masa, o un valor ahora del espectáculo, del entretenimiento, es el número de reproducciones. Ya no estamos, ya las categorías con que valorábamos en alguna otra ocasión las obras, los productos estéticos o artísticos, ahora cambian de categorías para ser valorados o tener un valor ante las personas. El culto de las estrellas se complementa con el culto del público. Todo el que presencia los desempeños exhibidos lo hace en calidad de semi-experto. Todos somos expertos, gracias a que de alguna manera entendemos cómo se genera y tenemos acceso ya de alguna manera a las tecnologías. La técnica permite entrar en la mirada y en la vivencia. Se ha transformado el modo mismo de participar en la obra. Las masas tienen un derecho a la transformación de las relaciones de propiedad. Que es en ese sentido, pues les digo lo que me interesa, no por ser socialista, sino por los impactos sociales que tienen las tecnologías. O sea, el hecho de que las tecnologías apunten a que más personas, no solamente su abaratamiento, sino que se hagan partícipes y puedan precisamente manipular y en ese sentido producir, crear desde esas tecnologías. Uno de los aspectos importantes en esta revolución artística y tecnológica es que el artista se liberó por un lado del papel técnico, pasa de la mano al ojo, que le había heredado la tradición y le permitió una nueva relación con el arte, planteándole más preguntas que respuestas. Las críticas de Benjamin, como decíamos, cuestionaron, a la luz de eso decían a la crítica al marxismo, la creatividad, el genio, el valor de lo imperecedero y el misterio ligados al arte. Valores que habían surgido históricamente y se habían ligado con el arte, pero que el romanticismo burgués es lo que yo no vengo a decirles cuáles son los valores burgueses que tenemos hoy en día, pero me gustaría si ustedes han percibido algunos, sobre todo en esta revolución en la que estamos percibiendo que se está dando, o sea, cuestiones que están ahí presentes, que en el caso de Benjamin eran estos valores de la obra, en este caso, pues cuando hablamos de la educación también y del arte, nos indignamos ante ciertos valores romantizados. No estoy en contra del romanticismo, sino de lo que hemos romantizado, ¿no? En el sentido de la plusvalía, del valor agregado conveniente para una sociedad capitalista, ¿sí? O sea, ¿en qué sentido Benjamin veía
que tenía sentido el valor, por ejemplo, del genio o de la creatividad. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero se puede detectar. O sea, que es una cuestión de la individualidad, ¿sí? Pero si queremos bienes colectivos, o sea, cómo lo colectivo empata o es digámoslo así, no contradictorio con estos valores individualistas que se habían generado en el arte. Cuando abordamos este texto en clase y lo comparamos con lo que está aconteciendo en el campo de la inteligencia artificial y la generación de imágenes, algunos alumnos han llegado a expresar entre asombro e indignación. Esto me hubieran dicho el día que entré al propedéutico. ¿Ahora de qué voy a trabajar? Ahora resulta que vamos a ser sustituidos por la CIA. Lo que genera un shock es el tiempo que han invertido en una tarea que ahora puede ser realizada por una máquina o algoritmo. Pero de fondo están sus prejuicios acerca de lo que es el arte y a lo que se dedica productivamente un artista. La única pregunta que a manera de consuelo les invito a que se generen o intenten responder es: ¿de qué liberan las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial a las artes visuales? En este sentido, yo no doy una respuesta, sino los invito a que continúen con la pregunta, generen la experimentación y, en ese sentido, poéticas. Los artistas plásticos a finales del siglo XIX producían arte para ganarse la vida. La gente consumía arte para contemplarlo y para que éste le generara una experiencia estética al espectador. Debía confirmar el gusto del burgués para el caso, y desarrollar una sensibilidad estética de este. El arte era así, educación de la mirada y de demás sentidos. La división entre artistas y espectadores parecía clara y socialmente establecida. Los espectadores eran los sujetos de la actitud estética y las obras producidas por los artistas eran los objetos de la contemplación estética. Hoy en día, sin embargo, cualquier persona cuenta con los medios para realizar y gestionar su propia imagen en Internet, doble artificial con el que se comunica y actúa. El acceso relativamente fácil a las cámaras digitales de fotografía y video ha alterado la relación numérica tradicional entre los productores de imágenes y sus consumidores. Por ejemplo, Boris Groys dirá que hay más gente interesada en producir imágenes que en mirarlas. Esto implica que el arte contemporáneo debe ser analizado no en términos estéticos. El mismo Groys apunta que debe ser analizado en términos de poética, no como consumidor, sino como productor, cuestionando y experimentando las condiciones mínimas para que el arte se genere. Esto llevó un inicio a la encarnación visible de la nada, según Groys, y al hecho de ver obras que apuntaban o se veía casi la nada. Ante las revoluciones tecnológicas, el arte responde con nuevos comienzos y replanteamientos. El acceso de las masas a la tecnología permite que la conocida frase de Joseph Beuys, todo ser humano es un artista, la cual tiene su antecedente en Marx y con la cual estaría de acuerdo Benjamin, nos permite ver que hoy en día cualquiera, si lo quisiera, tendría los medios para generar una imagen de sí mismo, hacer una imagen de sí. La tecnología tiene efectos directos en la división del trabajo y para el caso en el campo del arte y la educación, tanto positivos como negativos. Según Groys, el artista es un apóstol de la secularización. Es un mensajero del tiempo que trae al mundo el mensaje de que el tiempo se está terminando, de que no hay tiempo. Vivir en la modernidad es no tener tiempo. Todo el mundo está ocupado. Hoy nadie tiene tiempo. Ante las nuevas tendencias o modas, tenemos la sensación de que desaparecerá. La vanguardia percibió el progreso y las tecnologías como algo destructivo. ¿Se puede resistir desde el arte? La vanguardia artística trató de salvar el arte por medio de la reducción a lo mínimo, reduciendo los signos culturales al mínimo absoluto, con lo cual se podría preservar algo. No se trata de replegarse, sino de volver a las preguntas fundamentales. ¿Qué es el arte o qué debe de ser el arte en un contexto tecnológico de inteligencias artificiales? ¿Qué es la educación o qué debe de ser o qué papel tiene el educador en el contexto de las inteligencias artificiales? En ambos ámbitos, las IA, frente a la educación y el arte, encontramos apocalípticos e integrados. Hay quien anuncia la muerte de la inteligencia humana o el dominio que éstas tendrán sobre la especie. Para otros, se está se está agudizando el analfabetismo digital, donde solo se simula el pensar, el investigar, el conocimiento y obviamente el aprendizaje. Que el estudiante presente una tarea que puede ser realizada por una IA no es solo un acto deshonesto, sino que pone en jaque el paradigma de que el producto
refleja las habilidades de las personas. El sistema de evidencias ha quedado obsoleto. Esta parte me interesa sobre todo como lo que pasaba al inicio, bueno, a principios del siglo XX, con esta cuestión de tal vez lo que está pasando en las aulas no sea relevante para los estudiantes, que se lo dejan a las máquinas, ¿no? O sea, si lo hace la máquina, que lo haga la máquina o que lo haga el algoritmo. Pareciera que para sobrevivir, lo mismo que el artista, el docente debe reducirse a aspectos mínimos de educación. Lo que prima para muchos especialistas es a la ética, al acompañamiento moral del estudiante, le sigue la atención emocional y posteriormente la motivación y la generación de asombro en el aula y la actualización constante por parte del docente en temas anteriores. Como vimos con Benjamin, el acceso a las tecnologías plantea beneficios. Las IA, en el mejor de los casos, permitirían que personas de escasos recursos económicos puedan tener acceso a la educación, no solo a datos o aplicaciones, sino que como aparato no requiere del recurso humano para que se lleve a cabo la educación, lo cual delega la parte activa de la interacción educativa al estudiante. La educación basada en IA ofrece la posibilidad de acceder a una educación igualitaria y de calidad, pero requiere de infraestructura, sin la cual genera el rezago, la brecha o la precariedad. Los posibles beneficios de estas tecnologías podrían ser solo para las clases privilegiadas, en casos de no reflexionar lo anterior, y agudizar las desigualdades. La IA permitiría la personalización de la educación en la medida en que se enfoque en las necesidades de los estudiantes, pero mínimamente se tendría que trabajar en procesos de comprensión lectora, o sea, ir a lo mínimo, mínimamente que la persona sepa leer tanto una imagen como un texto, o sea, entender esa parte de que no solamente se leen libros escritos, se leen otros productos culturales, así como operaciones textuales que permitan generar la autonomía tan deseada y que complementa educativamente a la CIA. La CIA promete la simplificación de procesos y administrativos, tanto educativos como administrativos, como calificar exámenes, diseñar y evaluar pruebas, usar simuladores experimentales, aplicaciones en dispositivos que faciliten nuestras actividades diarias. Cuando las IA se introducen en el ámbito educativo, es fundamental mejorar las capacidades de aprendizaje independientes, tanto del estudiante como del docente, es decir, formar autonomía, disciplina y la manera en que se gestiona la información, así como el planteamiento de preguntas. El estudiante tendrá que autogestionar no solo su conocimiento, sino también su evaluación, establecer conexiones entre los resultados de su aprendizaje, incluyendo materiales nuevos y recursos. Las IA se promueven como herramienta que permiten la mejora constante del conocimiento. Esto es algo que está presente, aquí pues es un ideal, pero ahí está, ¿no? O sea, el hecho de que uno pueda aprender hasta que se muera. Las IA permiten saber cómo el material de un curso está siendo interiorizado por los estudiantes, a la vez que le permite analizar, en su interacción con la IA, el impacto de ese recurso en su aprendizaje. Las IA implican nuevos desafíos, salir de la zona de confort. Las IA podrían liberarnos de ciertas tareas a nivel docente o de educador, como herramienta que funciona desde el automatismo, el dato y la repetición, podrían aplicarse en contextos de aprendizaje específicos, pero al mismo tiempo deberían de ser lo suficientemente generales como para ser utilizados para la población estudiantil. Permitiría desarrollar reglas de asociación inherentes y ofrecer objetos de conocimiento a los estudiantes para conocer sus necesidades. Permitiría mejorar tareas administrativas al hacer un desempeño más eficiente al revisar el trabajo de los estudiantes, calificar y proporcionar retroalimentación. Permitiría ser más efectivos y eficientes a los estudiantes y tener un aprendizaje personalizado y más enriquecedor. Aquí ya tenía este texto ahí y me llamó mucho la atención, no recuerdo el nombre del doctor, pero paso no recuerdo, y estaba cuestionando esta cuestión de la eficiencia. Lo estoy de acuerdo, o sea, esa es una promesa dentro del progreso de la tecnología, es ser más eficientes como para qué. Y lo que detecto es lo otro, lo que sí les decía con lo que están trabajando los artistas, el hecho de que ya no hay tiempo. O sea, estamos viviendo una carencia de tiempo. O sea, hay una promesa constante de eficiencia, como si eso nos diera más control sobre el tiempo o nos diera más tiempo. Eso es lo que detecto ahí en ese aspecto. No, los especialistas optimistas no hablan mucho al respecto de esa cuestión, pero sí está de fondo, ¿no? Como el hecho de la inteligencia, así como
En su momento, recordarán ustedes la publicidad de lo que eran los plásticos o la cuestión de los desechables, prometían que o sea, como los aparatos electrodomésticos en general, prometen o se vendían como la posibilidad de que la mamá iba a tener tiempo, o la ama de casa iba a tener tiempo, la persona que se hiciera cargo de la casa iba a tener tiempo. ¿Por qué? Porque ya no iba a tener que lavar los trastes. La automatización tiene esa otra esta cuestión de que podría darnos tiempo, cosa que no tenemos en términos concretos, ¿no? Es que es curioso, ¿no? Tenemos muchas tecnologías, pero tenemos poco tiempo. Bueno, ya cierro con esto. La IA permite tener mejor experiencia de aprendizaje porque se utiliza para evaluar capacidades y necesidades. Eso permite desarrollar y difundir información personalizada o de contenido personalizado para hacerla llegar al estudiante, mejorando así su propio aprendizaje. Bien, bueno, espero no haberlos dormido, pero ahí está mi participación. Estoy atento a lo que diga doctor Daniel. Doctor Enrique Rodríguez, qué placer el poder escucharle, la forma como usted ha impartido su estudio, su investigación, algunos puntos. A ver, caramba. Bueno, como buen filósofo, usted va a ser candidato a filósofo, al doctor en filosofía. Cuestiones, carambas, no polémicas, sino que pocas personas en este ámbito lo han podido decir abiertamente, o es que tienen miedo de decirlo, escucharle su posición, no porque uno sea marxista, sea comunista, no. Desde un punto de vista académico, las afirmaciones que ha hecho, de alguna u otra forma, mi ámbito personal está muy ligado de alguna u otra forma al arte, al diseño gráfico, al trabajo que se hace con jóvenes. En algún momento he estado en contacto con pintores, con amigos dedicados a este mundo, ya profesionalmente. Y una de mis preguntas que yo tendría, desde ya, felicitaciones a la ponencia, me he quedado un poco mm, encantado, maravillado por su presentación, por su investigación, muy auténtico, muy original, todo lo que usted ha afirmado. Eh, una de las preguntas desde mi ámbito, un poco maestro, y algo que usted dijo. Si yo tengo un programa de diseño gráfico y yo deseo un diseño eh, a mi estilo, según mi percepción, según mi cosmovisión, como yo veo, he experimentado varias inteligencias artificiales. Ya he experimentado un momentito, vamos a posponer acá. Yo he experimentado también varias inteligencias artificiales. Eh, y tú generas el prompt y pides. Y no necesariamente te atiende la inteligencia artificial lo que uno quiere. Te tienes que acomodar a lo que te da la inteligencia artificial. O sea, yo lo veo porque estoy en esa actividad, estoy diario, casi ya 2 décadas, con jóvenes, particularmente con jóvenes. Entonces, no es lo que yo quiero, es lo que él me propone. En algún momento pedimos un logotipo del campeonato mundial en combinación con tomar de una empresa determinada su trabajo en diseño, y no es
lo que yo veo no es lo que nosotros queríamos, el equipo de diseño no es lo que nosotros queríamos. Entonces, hay inteligencias artificiales después del 22 de noviembre, estamos viviendo una fiesta en todos estos generadores de imágenes, pero hay una distancia enorme todavía a lo que podría ser un esteta, un artista, un dibujante, un pintor, en que para mí personalmente todavía lo supera a la computadora, a la máquina, a la inteligencia artificial, nosotros los seres humanos, en ese sentido. Entonces mi pregunta sería, maestro, es, ¿cómo usted la experiencia que tiene los maestros que me acompañan, muy vinculados al arte, hacer que este impacto que acabamos de sufrir después de este lanzamiento del chat GPT y todo lo que se está dando en estos transform, en estos generadores de imágenes, en estos generadores de videos, que el estudiante, que el joven estudiante de estas carreras que elija, sea más consciente, valore más el trabajo, la genialidad, la creatividad, la innovación, el talento humano, que a lo que me pueden ofrecer estas herramientas de inteligencia artificial. Yo hasta el día de hoy he quedado un poco desencantado. No, en diseño no me convenzan. Yo a los estudiantes les digo, diseña tú con tus ideas. Doctor, lo de inteligencia. Genial, inteligencia nos da de todo, pero él te da de acuerdo a ciertos patrones, no como nosotros queremos. A eso es mi pregunta, maestro. ¿Cómo hacer que el estudiante hoy por hoy en estos campos, en estos ámbitos, valore lo que todavía puede hacer el ser humano más allá de los límites que todavía nos pone estas herramientas de inteligencia artificial? Sí, gracias, doctor. Hay una cuestión ahí que de repente platico con los estudiantes. En alguna ocasión llegó alguno de otra licenciatura. La licenciatura se llama Humanidades y Producción de Imagen. Y, y llegó muy triste y me dice, profe, ya me dijeron que cualquiera puede producir una imagen. Y le digo, ¿y por qué te pones triste? Y me dice, pues es que ahora cualquiera puede hacer una imagen. Y le digo, sí, pero no cualquiera puede hacer arte. O sea, que esa es una cuestión bastante, que en su momento creo que no me la entendió, pero ya después en clase retomé el comentario y le digo, es que esto es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. O sea, hoy tenemos muchos recursos para producir imágenes, pero la imagen artística tiene, o pues sí, tendría que diferenciarse y en ese sentido, tu obligación en tu formación es saber que aunque todos tenemos ya la posibilidad, o muchos, la mayoría tenemos la posibilidad de acceder a una cámara, no toda fotografía es artística, ¿sale? O sea, o la generación de las IA, o sea, obviamente tener acceso a una de estos generadores, pues facilita la idea de, ¿cómo se llama? De, materializar un deseo, de materializar un concepto, ¿no? Pero en ese sentido, el imaginario, las propias habilidades del artista, pues sí, desgraciadamente los llevan a distanciarse. La manera de acercarse, como usted, como lo recomiendan a especialistas, es a educar o interactuar con esta inteligencia para que para que, digamos, para que aprenda a generar lo que queremos, que en ese sentido yo no me planteo más bien en punto neutro, no sé cuántas interacciones tengan que pasar para que esto se dé, es una promesa todavía, pero en ese sentido, en el caso, por ejemplo, de lo que yo veo con mis estudiantes es primero aclararles de que sí podría, por eso les decía que cuando vemos este texto en el contexto de la materia, algunos decían, no, ya para qué hago, ya para qué dibujo, ya para qué hago diseño, si van a, si ya la computadora lo hace, le digo, pero es que no has entendido, o sea, esto es lo que están haciendo las máquinas, o están haciendo algoritmos, pero aún falta todavía por que alcancen este nivel artístico, esta cuestión de libertad, de ingenio,
de imaginación. O sea, no niego que haya por ahí planteamientos de que alguna algoritmo ya presente rasgos de imaginación, pero en ese sentido la imaginación es un aspecto humano y sobre todo que la comunicación de esa imaginación está pues aún digámoslo así, resguardada por este aspecto de este aspecto tecnológico. La segunda pregunta para ceder la palabra a la doctora María Beatriz Cerdán Flores, maestro. Eh, para usted, de acuerdo a su exposición que le he escuchado, el impacto de la inteligencia artificial al trabajo de los artistas, a la educación artística, a ese currículum que se desarrolla para usted al día de hoy, ¿ha sido positivo o negativo, maestro, para usted? Me repite la primera parte porque lo perdí un poquito. Eh, al trabajo que ustedes realizan los artistas a través de esta educación artística, a través, ustedes manejan un currículum. El impacto de la inteligencia artificial al día de hoy a ustedes, ¿les ha sido positivo o les ha sido negativo todas estas herramientas de inteligencia artificial a su labor como artistas, como docentes, como estetas, a su labor dentro de lo que viene a ser propiamente la educación artística y a ese currículum que ustedes desarrollan, maestro? ¿Ha sido positivo o ha sido negativo? Esa es mi pregunta. Hay varias respuestas y creo que eso rompe como esos facilismos. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes se hace este sondeo, a ver, ¿ya las conoces? ¿Cuáles conoces? ¿Cómo has interactuado? ¿Cuál ha sido tu experiencia con ellas? Y la mayoría, sobre todo en los primeros semestres, creo que recurren a ellas por esto que ellos denominan, ¿no?, como atasco creativo, bloqueo creativo, y van a ellas no para robar, sino para darse una ruta de escape o de solución a lo que se les está planteando en una determinada materia de taller o de producción artística. A mí como docente, de repente ya cuando las integran como productos de clase, siempre hay que dimensionar sobre qué se solicita, que en ese sentido o se puede apreciar lo que da, ¿no? Y por el otro lado, en el caso, por ejemplo, de lo escrito, en la primera ocasión sí me indigné, pero también me pregunté, ¿qué está pasando conmigo y con lo que estoy haciendo en clase? Con los propios supuestos que tengo al momento de dar clase y del aprendizaje. O sea, tal vez no los justifico, tampoco estamos para eso, pero sí recuperar cuestiones, por eso la cuestión de recuperar las cuestiones básicas. A ver, tal vez yo supuse que sabías leer y no sabes leer y yo te pedí un ensayo. Entonces, no es tu problema, o sea, es un problema de ambos, porque pues estoy aquí para que aprendas a hacer un ensayo, que puedas generar un ensayo, pero un aspecto importante de generar un ensayo es un argumento. ¿Sabes qué es un argumento? Y es que eso, aunque hay simulaciones, que esta parte de si no identificamos una información, no es la misma manera que estructura, que forma, que argumento. Entonces ahí donde ya no o sea, a esa indignación la pasé rápido porque me hizo ponerme las pilas sobre otras cuestiones, que eran cuestiones básicas del docente. A ver, pues tal vez la currícula ya no sea tan amplia, porque pues las puedes solventar con otras cuestiones, que afortunadamente es a la que lo refería con los recursos de inteligencias, o sea, pues si es información y tienes las herramientas ya para digerir esa información o para apropiarte de esa información en términos de lectura o en términos de operaciones textuales, que aprendas a leer, a digerir, a resumir, a parafrasear, a citar, y ya posteriormente, pues vamos con cuestiones mucho más estructurales, un argumento, vamos a ver, pues, cuándo haces una afirmación y en qué la sostienes, ¿no? Y eso, pues, sí ha llevado a reformular, les digo, son diferentes niveles, ¿no? Que no podemos ni satanizarlas, pero sí cuestionan esta manera que habíamos vuelto habitual, ¿no? De relacionarnos, pues es que ya saben leer, híjole, pues es que ya no puedes dar por hecho eso. Y no es que o sea, no podemos echarle la culpa a los grados anteriores, ¿no? Pues ya es sobre trabajar con lo que tenemos al respecto y con la misión al respecto de la propia materia.
Doctora María, si me permite esta última, por favor, quiero robar una última pregunta. Yo indagaba sobre estudios en el extranjero, no sé si era México, no me recuerdo bien el país, que para que les entreguen el doctorado tenía como condición que lleve materias y lleve cursos en relación al arte. Solamente terminando estas materias, esta universidad le confería recién el grado de doctor en diferentes campos, ¿ah? Pero era condición sine qua non concluir también los estudios de arte. No me recuerdo en qué país. Eso es reciente, días nomás. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, tiene usted la palabra. Disculpe por el tiempo que he Sí, tomado. no se preocupe. En realidad, interesantísima la ponencia del doctor Enrique Rodríguez. Eh, Nos ha hablado muchísimo de Benjamin, ¿no? Este filósofo crítico, como una constante, ¿no? Algo medular, transversal en su disertación. Y entonces, con este advenimiento de las inteligencias artificiales, indudablemente que existe y se ha generado, como creo usted lo ha dicho, una nueva forma de producir arte, ¿no? Indudablemente, y hay un consumo, digamos, de este producto arte a través de también la intervención cultural en ello. Entonces, para aquellos que tradicionalmente ven al arte o están en contra de las inteligencias artificiales, podrían decir, pues, denostar de que ello no sea cultural. Pero en todo caso, un concepto muy ligado a Benjamin es justamente la producción en masa y el impacto de la tecnología, ¿no? Pero esto también se enlaza con la posibilidad de reproducir técnicamente, ¿no? Entonces, y esto tiene su eje o su punto de inflexión en la originalidad. Entonces, autenticidad en todo caso. Entonces, a mí lo que me preocuparía es que en algún momento, siendo severamente crítico, podríamos decir de que no es arte aquello que provenga de la inteligencia artificial, por cuanto la autenticidad allí está bastante aparentemente invadida, pervertida, por decirlo así, y esto teniendo en cuenta que la creatividad es única, entendida como originalidad humana, entendida como esa capacidad de generar ideas, de tener expresiones creativas únicas que reflejan la singularidad del individuo plasmada a través de su obra, que es la forma en cómo se expresa, cómo expresa sus emociones, cómo tiene esa capacidad de poderla plasmar, ¿no? Eso es lo que hace la singularidad de un artista. Entonces, ¿en qué medida sería aceptable la intervención de una IA en el arte? Cuando hablamos de originalidad, hablamos de integridad del original. En tanto, la expresión artística era lo tradicional, ¿no? Digámoslo así, es el artista produce al 100% su obra. Entonces aquí estaríamos hablando de una intervención por porcentajes, ¿no? Yo soy el artista que produce este arte, pero en un 80%, en un 70%, en un 60%, y gracias, Cia, porque tú eres parte del 30% o del 60%. Podríamos hablar de eso,
una denostación de la obra artística producida a través de la inteligencia artificial, en tanto no hay una creatividad única. Y por último, digámoslo así, a través del arte hay un elemento crítico. Es una expresión de una emoción, pero que lleva un mensaje, y ese mensaje muchas veces está anclado en el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, justamente es una manera, como una manera de expresarse, tiene distintos contenidos y matices. Entonces, mi preocupación es porque no se considere en algún momento, siendo sumamente críticos, arte aquello producida por la IA, desde un punto de vista de la creatividad tradicional, desde la expresión tradicional, desde la concepción tradicional de arte. Eso. Y lo otro es que indudablemente, bueno, ¿y cuál sería su opinión al respecto? Y lo otro es definitivamente que hay una cultura de consumo ya producida a través de este arte que se obtiene de la inteligencia artificial. Y es una generación que ya está anclada en esa cultura. Lo que pasa es que nosotros estamos disertando y somos, generacionalmente diferimos unos 10, 15, 20 años, pero si estuviera aquí un chico de 15, 14, 20, que ellos ya son nativos digitales y que están totalmente, han nacido en este entorno digital, en donde les es tan familiar utilizar IAs, tecnologías para producir el quehacer de cada día, inclusive su tarea del colegio, dirán, bueno, estos señores, qué extraños, ¿no? Porque realmente las IAs están en todos lados, utilizamos IAs para todo, ¿y cómo no va a ser arte lo que yo produzco a través de las IAs? Entonces, ¿es un prejuicio generacional o debe de ser una postura, digamos, que guarde lo prístino de la concepción artística tradicional? ¿O solamente se trata de un prejuicio? ¿O es que, como diríamos en derecho, vamos a vaciar de contenido el arte si es que aceptamos la producción de arte a través de las IAs? Aquí en los seminarios sabatinos y en el decurso de los seminarios de inteligencia artificial y arte, tenemos entendido y hemos tenido conocimiento de producciones artísticas que se vienen haciendo a través de IAs, inclusive, no recuerdo bien que uno de los ponentes, de los grandes ponentes que hemos tenido, nos decían que habían sonidos que provenían de las hojas, de las bacterias, y eso a través de las IAs se podía obtener algún tipo de, digamos, de sonidos que pueden después recrearse y generar una obra artística, una música, una composición con otro tipo de intervenciones. Entonces, me parece maravilloso que ello sea posible, pero me preocupan esas dos cosas. Se trabó la doctora. Sí, me preocupan esas dos cosas. ¿Cómo podríamos, cuál sería su opinión al respecto? Perdón, a ver si me entienden, si me empiezan a escuchar cortado porque yo me dice. No, está bien, lo escucho. Creo que usted la respondió y más bien la afirmaría. Sí, la cuestión de la apreciación del arte, de su valoración, es una cuestión generacional. No le quitamos es que ese es el otro, o sea, que es lo que recapitulaba un poquito esta cuestión de lo que hace la obra de Benjamin, y precisamente como quería tomar este atajo para decir, pues ya lo dijo, o sea, ya para qué cuestionarnos sobre si es posible hacer arte con inteligencia artificial. Se hace, o sea, ya ni siquiera tendríamos que cuestionarnos si eso no es, se hace, y O en sea, este caso... claro, su postura como docente y como artista es, yo no niego que lo que produce la IA, ¿no? A través de un
artista o de una persona que utilice esta IA que produce arte, es arte indudablemente. Eso es lo que Depende usted... sí, depende de Ya, otros factores, no se agota en la claro. pantalla, depende de Ujú, otros factores institucionales, discursivos, que de alguna manera le dan forma social, política al arte. Y en ese sentido, sí, o sea, no basta solamente con darle una instrucción. correcto. Pero en términos muy concretos no le veo imposible. Y hasta el hecho de Ujú, quitar la variable del artista, o sea, y eso ya es más polémico, pero no intento hacer polémica, sino simplemente entender que la cuestión está presente y de hecho ya se está haciendo y apreciando, valorando, comprando, intercambiando, que esos son otros dos factores que pues posiblemente nos hagan ya no dudar tanto. O sea, independientemente que generacionalmente nos puedan o estemos con esos valores románticos de la mano o del valor manual que tiene el arte. O sea, eso pues obviamente, o sea, yo no, aquí en este caso, si a ti te gusta más, no sé, el bolillo hecho con masa madre que el bolillo que hacen en alguna tienda en el centro comercial, pues eso podría ser, o sea, aparte, pues obviamente otra vez del gusto, de la estética, y habla más de tu poder adquisitivo, que en este caso, piénsenlo, por ejemplo, que es una de las cuestiones que yo les decía con Benjamin. Benjamin va en esta cuestión a ver, beneficia a todos, esto que va más apuntalando como al aspecto de la obra o del construccionismo ruso, ¿no? Al cómo no hay una obra de arte individual, sino una obra de arte social, ¿no? Que en este caso, pues los beneficios sociales que tiene la tecnología para la equidad, la igualdad, la justicia social, etcétera, que son otros aspectos que, sobre los que va. Y en ese aspecto, pues la cuestión de la tecnología en su uso, en su aplicación, la repetición, por ejemplo, pues tenemos, obviamente nos suena Warhol. ¿Qué hacía Warhol? Pues con técnicas reproductivas, ¿ya? O sea, ya hacía no se trata del qué, sino el cómo, en el caso del arte. O sea, cómo que en sus ejemplos ya lo retomaba. O sea, pues, ¿qué hago ahora? Cuestionando a la inteligencia artificial en sus posibilidades, o sea, cómo lo llevo a otro nivel o cómo retomo lo que me da para generar una obra. Eso es lo importante creo que para la parte formativa como docente del artista, no es, ahí está el arte, o sea, vamos a ver qué posibilidades estéticas, teóricas podemos apreciar y apropiarnos de esa herramienta. Doctor Enrique Rodríguez, claro, usted tiene dos condiciones muy importantes, es artista y es docente. Y en la misma uso de las IAs a través de todas las disciplinas, pero lo quiero anclar aquí en el arte. La posibilidad de utilizar IAs nos va a emancipar de repente o nos va a liberar de algunas pequeñas tareas que antes podrían habernos generado muchísimo tiempo, lo que pasa en otras disciplinas, y darnos más tiempo de repente para poder explorar, experimentar aquellas cosas que podían ser más complejas, ¿no? Pero también puede, digo yo, generar una especie de dependencia o alienación. En la medida en que de repente el artista o la persona que utiliza estas IAs para producir arte, pueda depender única y exclusivamente de esto. Se me ocurre, ¿no? Entonces, hay también, como en todas las aplicaciones de IAs en las disciplinas, un riesgo de perder el control, digamos, sobre nuestra experiencia a través de ellas, ¿no? Terminar siendo el instrumento de nuestro instrumento. Y eso podría pasar en cualquier área, ¿no? Y entonces, siempre creo yo que en otras áreas, en otras disciplinas, hablamos de cuánta intervención de la I y cuánta no, pero ya aquí el sesgo es todavía más delicado porque hablamos de colaboración, una colaboración, digamos, muy íntima, ¿no? Entre la inteligencia artificial y quien realiza la producción de la obra de el arte, la música o cualquier obra, ¿no? Entonces, ese riesgo podría darse en toda disciplina, lo cual no lo digo como una crítica, lo digo como
como recalcar que en otras disciplinas, el peor temor que se tiene es que el factor humano deje de tener la centralidad que tendría para la tarea pequeña, sí, bueno, pero en la compleja nos preocupa muchísimo. Pero en arte veo que usted ha deslizado la posibilidad de que inclusive podría no haber intervención humana en algún momento y tal vez también se podría hablar de arte. En derecho tenemos el mismo problema, ¿no? Decimos, bueno, y entonces el día que una pieza, una sentencia sea enteramente realizada por la IA, eso ya no va a ser una decisión judicial, ¿no? Será pues una decisión de otro tenor, pero no es una decisión judicial porque el factor humano tiene que intervenir. Lo que quiero hacer notar es que esos resquemores que aparecen aquí, aparecen en todas las disciplinas en donde las IAs están interviniendo, que es todo, es en todo. Entonces, creo que es muy importante ponderar, manejar una línea de, como decimos en derecho, un peso y contrapeso, un check and balance de esto, ¿no? De lo liberador que puede ser la IA y también de lo alienante que puede llegar a ser, porque una herramienta instrumentalizada para un fin determinado tiene que hacerse de una manera ética. Ahora, lógicamente, en otras disciplinas uno tiene la idea bien clara de lo ético, pero en el arte pienso yo que por la naturaleza misma de la expresión es una forma muy libertaria y muy abierta de transmitir del artista. Entonces, entrar ahí, el tema de lo ético es, para mí al menos que desconozco los contornos que podrían tener, debe ser un poco complejo, ¿no? Entonces, porque siempre se dice, pero lo ético, ok, pero estamos hablando de arte, entonces esto aquí es una forma de expresarse, la forma, los sentimientos, las emociones, la creación artística, y en todo caso, allí a veces podría generarse algún tipo de confusión, ¿no? No lo sé. Para aquellos que aprecien un arte sin ningún tipo de checks and balance entre la inteligencia artificial y la intervención humana, para los que defienden la postura de la intervención humana, porque me queda claro que para los que aceptan como arte lo que provenga puramente de una inteligencia artificial, no habría ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas sobre eso. La verdad me da mucho gusto sus preguntas, sus aportaciones, porque me da para, no quiero hacer esto más extenso, pero en términos muy concretos, la cuestión de la inteligencia, como ustedes, en términos históricos, no es, piensen por ejemplo en la Edad Media. Ahorita estamos discutiendo inteligencia artificial, pero antes estamos hablando de entidades racionales que no eran humanas, los ángeles, ¿no? Y en ese sentido, pues eso nos da pauta, por ejemplo, para entender al mismo universo, en términos, por ejemplo, de la filosofía, al nous, que es la palabra griega para inteligencia, entonces al universo mismo como producto de una gran inteligencia. O sea, esta cuestión de la inteligencia antropomórfica o muy autopocéntrica es histórica, ¿no? En ese sentido, habría otras formas tal vez de ya posteriormente concebir la inteligencia, que tendríamos que medirla históricamente en ese aspecto. En el caso, por ejemplo, de la cuestión, viene principalmente, le he escuchado a otros ponentes, no los tengo en la mano ahorita los nombres, pero he escuchado la cuestión de inteligencia débil. En el caso, por ejemplo, desde las humanidades y el arte, se ha manifestado es, por ejemplo, la muerte del autor, y ese tema no es nuevo. O sea, el hecho mismo es de que
¿por qué te importa el autor? ¿Por qué nos debería de importar el autor? Lo que nos interesa es el objeto artístico o la obra. O sea, y en ese sentido, o lo que dé pauta para la experiencia artística o estética. O sea, ¿por qué nos tendría que importar si es hijo de Chana, de Juana? No, o sea, el contacto en última instancia es el objeto que me genera esta experiencia. Y en última instancia, muchos artistas dicen, no, pues a mí no me importa ni siquiera ponerle mi nombre. O sea, si la gente lo disfruta, y al contrario, en este caso estamos hablando de la colaboración de la inteligencia, pero los artistas ya estaban dispuestos a que quien haga la obra sea el espectador. Ahora la herramienta es la inteligencia y probablemente ahí esté la variable agregada, pero para muchos artistas depende también la escuela y en este caso el discurso y la forma en que ellos mismos constituyan su manera de entender el arte, pues es la manera en que lo van a proponer. Algunos, pues bueno, sí trabajarán de manera fuerte con esta tradicional del objeto artístico, y algunos otros están más influidos, digámoslo así, fluidos por la parte tecnológica, y saben que la parte tecnológica requiere del input, sino también de la otra parte que le genera y que hace en sus interacciones el fenómeno artístico. Fantástico, sí, bueno, creatividad, arte es diversidad, definitivamente. Y tenemos algunos mensajes en el chat del grupo. Y le voy a pedir al doctor Daniel Malpartida que si por alguna razón en mi chat no ha copiado el mensaje de alguno de los participantes me haga saber. Y el primer mensaje que tengo es de nuestro colaborador constante y permanente, Santiago Laos. Dice, el arte manual hecho con manos humanas va a revalorarse siempre que demuestre que lo hizo con sus propias manos, la artesanía, la pintura, la orfebrería. Luis Triana nos decía, muy buena disertación. Santiago Laos nos dice, no existirá otro Da Vinci en el mundo por más similitud que pudiera hacerle una IA. Una obra de arte es única, lo demás son réplicas, nunca serán originales. Un artista plasma el arte usando su emoción, su cerebro límbico, más que un cerebro racional. La IA podrá leer emociones, imitar emociones, pero sentir emociones no lo podrá alcanzar porque no es un ente biológico como cualquier animal. Siempre debemos tener en cuenta que el ser humano ha desarrollado 3 cerebros que conviven al tiempo y espacio y que le permiten diferenciarse de una inteligencia artificial. El cuadro de Leonardo da Vinci, exhibido en el Museo del Louvre, cuenta con un precio estimado de más de 700 millones de dólares. Tolkien tardó más de 12 años en escribir El Señor de los Anillos, dice él. Claro, en clara alusión a que una IA podría, no sé, pues realizar un libro en un tiempo muy breve, ¿no? Esto es lo que nos dice nuestro colaborador constante y permanente Santiago Laos. Y el doctor Coatzin Alejandro Rosales Peña nos dice, le manda a felicitar y le dice que es muy interesante lo que usted comenta, lo que usted está disertando. Siempre un placer poder coincidir con el doctor Coatzin Alejandro Rosales Peña. Esos son los mensajes del chat, doctor Enrique Rodríguez. Sí, agradezco mucho su lectura. Sí, la cuestión aquí no por, admito la cuestión, obviamente, de lo que está en la cuestión de la originalidad, ¿no? Cuando accedemos a esta idea de un objeto único. En el caso, por ejemplo, de lo que intentaba discutir con Benjamin es eso, o sea, en el ámbito de las tecnologías de la reproducción de la imagen no cabe hablar de original. O sea, ¿cuál es la original? O sea, la que hizo el artista y tiene en su computadora, o la que te compartió. O sea, no podemos hablar de este tema, o sea, no porque no lo haya, sino lo hablas, por ejemplo, cuando hay un objeto físico trabajado en el cual se deposita el trabajo del artista. En el ámbito de estas formas o no, otros formatos que están del arte, podríamos, porque ese es el otro problema, ¿no? Que ya hablamos, por ejemplo, de estas cadenas de datos donde verifican y certifican la propiedad, no la autenticidad, ¿no? En ese sentido, pues ya
ahí creo que usted está más cerca de lo que viene es precisamente esta cuestión de las propiedades digitales que de lo que podría ser un objeto artístico. Entonces, en ese sentido, son cuestiones que, bueno, afortunadamente nos convocan a diferentes disciplinas y pues a expresar nuestros argumentos, que eso me parece maravilloso, o sea, sin, solamente con afán de hacerlos evidentes en lo que estamos trabajando cada una de nuestras áreas. Doctora María Beatriz Cerdán Flores, palabras de despedida, por favor. Claro que sí. Como lo dije al inicio, es un gran honor y un privilegio poder departir en sede del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital con el doctor Enrique Rodríguez, y también ha estado presente siempre nuestros participantes que siguen los lunes de cada fin de mes este seminario muy interesante de inteligencia artificial y arte, ¿no? Estamos sumamente agradecidos con el doctor Enrique Rodríguez, con todos los asistentes por seguirnos. Sabemos que a veces hay una serie de contratiempos para poder disfrutar del seminario como nosotros quisiéramos, con ese entorno relajado, tranquilo, ¿no? Como se debe disfrutar lo que se hace con cariño y dedicación. Salvando cualquier tipo de obstáculo, agradezco infinitamente a todos los que han participado el día de hoy. Los invito a seguirnos en el seminario todos los fines de mes, la última semana de cada mes. Iniciamos los lunes con inteligencia artificial y arte, componentes muy destacados en cada una de sus ediciones. Hoy nos ha acompañado el doctor Enrique Rodríguez y ha sido un altísimo honor tenerlo aquí. Doctor, que no sea la última vez que al menos en este medio año nos visite. Queremos tenerlo muy seguido para poder disertar sobre este y otros temas. El formato a veces queda pequeño con tantas preguntas que vienen a nuestra mente, pero muchísimas gracias por la generosidad de su tiempo, de absolver cada una de las preguntas que se le ha formulado, de gentilmente hacer las atingencias a los comentarios que se han vertido en el chat. Le agradezco infinitamente, doctor Daniel Malpartida. Le cedo el uso de la palabra para el cierre. Sí, recordarles a los que nos acompañan que el Instituto en este año 2024 tiene 8 proyectos y en cada uno de los 8 proyectos, que es todo el año, la certificación son de 400 horas. Ya posteriormente se van a enterar, hay unas buenas noticias que estamos agendando con la vicepresidenta doctora María Beatriz Cerdán Flores y quien les habla. Y bueno, desde ya el equipo de trabajo del instituto, doctora Miriam Magallanes Maldonado, el doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Hernán Flores, el doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Muchas gracias, maestro. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de seminarios internacionales año 2024. Arte e inteligencia artificial, el título de la ponencia: retos y compromisos del docente y el artista ante la inteligencia artificial, a cargo del doctor Enrique Jesús Rodríguez Balcena. Un abrazo, maestro, a la distancia. Muchas gracias por tan brillante ponencia, y los 15 posteriores días va a ser reproducido en el canal del instituto y en todas nuestras redes sociales. Muchas Muchísimas gracias, gracias a doctor. todos. Cuaucín Alejandro próximamente va a presentar un libro con nosotros, y la ponencia que Fantástico. está viniendo la doctora Yasmín Tiznado, también le hacemos llegar a la distancia un saludo. Y para todo ese equipo maravilloso que integramos este trabajo de arte e inteligencia artificial. Muchas gracias, doctora María Beatriz Hernán Flores. Muy buenas noches con todos los que nos acompañan. A ustedes muchísimas gracias. Gracias por su tiempo generoso y por esta bonita jornada de hoy.
Buenas noches.